Buenos días a todos y bienvenidos. Y a modo de presentación y de bienvenida a todos, pues vamos a leer el Salmo 134. Vamos a ponernos en pie. Mirad, bendecid al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estáis por las noches y por las mañanas. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Vamos a alabarle y adorarle. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Buen Padre Celestial, te agradecemos primeramente por la oportunidad de estar en esta tu casa de oración para bendecir tu nombre, exaltarte y alabarte con alabanzas. Padre Santo, ponemos este tiempo en tus manos para que tú te manifiestes a nuestra vida y podamos honrarte y bendecirte como tú mereces y más. En el nombre de Jesús te ponemos este tiempo en tus manos para que te manifiestes. Amén y amén.
los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Dios, te adoramos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Todas las promesas
todo te lo debo a ti. Mi vida está en tus manos, sin ti nada puedo hacer. Solo un vaso soy de barro, moldéame, límpiame y úsame, moldéame, límpiame y úsame, Señor. Todo te lo debo a ti. Mi vida está en tus manos, sin ti nada puedo hacer. Solo un vaso soy de barro, moldéame, límpiame y úsame, moldéame, límpiame y úsame, Señor. Y ahora es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas y vamos a orar primero. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, por estar aquí, Señor, con nosotros y nosotros poder alabarte y glorificarte, Señor. En esta oportunidad, Señor, queremos alabarte con nuestras ofrendas, Señor, porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y queremos también aportar para esta congregación, Señor, y tener siempre cosas, Señor, para ti, para honrarte, Señor, y Señor, servirte de la mejor manera que podemos, Señor. Muchas gracias, Señor, por nuestros trabajos, por nuestros ingresos que tenemos, Señor, y con este granito de arena, Señor, haremos algo para todos, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Acércame a ti, no me dejes ir, me rindo ante ti, Señor. Dices que tu amigo soy. Anhelo más de ti, nadie como tú puede llevar mi vida así, rodeándome con tanto guíame, Señor, siempre hacia ti. Amarte a ti es todo
Amén. Podemos sentarnos. Gracias, Señor. Gracias por habernos regalado un día más. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos provees, que tú nos cuidas, que tú nos amas, Señor. Gracias por tu misericordia, que es nueva y grande cada día. Como hemos cantado, Señor, nuestro anhelo es amarte a ti cada día. Nuestro anhelo es que vivas en nosotros, Señor. Y para eso venimos a alimentarnos, Señor, de tu palabra. Esa guía espiritual, Señor, que es la que nos lleva por el camino recto. Te pedimos que bendigas al pastor, Señor, y que no seamos solo oidores, sino también hacedores. Y que todos y cada uno, Señor, que no te conocen, no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti a través de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, bendito seas. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Y también perdón, porque, Señor, te pedimos que bendigas a los niños y a los hermanos que van a cuidar de ellos, Señor, para que ellos también reciban todo aquello que viene de lo alto y que viene solamente de ti. Gracias, Señor. Amén. Este nuevo domingo, en esta mañana, 9 de agosto de 2026. ¿A 3 días de qué? Del eclipse total de Sol, como bien sabéis todos vosotros. Os invito a abrir la escritura en el Salmo 34, del 1 al 10. Salmo 34. Si tenéis ahí vuestras Biblias, si tenéis el texto ante vosotros, pues como veréis, en la mayoría de las Biblias observamos, tanto en la edición española como aún en el original hebreo, el título Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Hay que recordar un poquito, se trata de una de estas grandes historias del rey David, de estas incontables anécdotas que vivió. Esta quizá no destaca por ser una de las más heroicas y brillantes como otras, pero sí nos muestra la realidad de la vida, con todas sus tensiones, sus conflictos, sus peligros, sus tentaciones. Esta historia que podemos leer en 1 de Samuel 21, especialmente los versículos 10 al 15. Recordemos que el rey David se encuentra en tierra de filisteos, concretamente en la región de Gad. Esta era una de las 5 ciudades importantes de los filisteos, siendo perseguido por Saúl como su archienemigo por excelencia y temiendo por su vida. Entonces llega allí a Gad, delante del rey Aquis, como le llamaban, para salvar su vida, se hace pasar por loco. ¿Recordáis la anécdota? Aquí se nombra a ese rey Aquis como Abimelech, parece que era un título real, significa mi padre es rey, Abimelech. Mi padre es rey. Y efectivamente ese engaño de David, de hacerse el loco delante de Aquis, le saca de sus casillas al rey y efectivamente es despedido. No sé si tan amistosamente como pensamos, pero lo echan de la tierra de los filisteos, pues no sé, no quieren más locos allí, ¿verdad? Y el rey Abimelech pues lo despide. De allí David se irá a la cueva de Adulam, como todos pues también recordamos, y organiza un ejército. Y vaya ejército, nutrido de lo mejor de la sociedad, ¿verdad? O sea, lo contrario, están un tanto al margen de la ley. Y con ese gran ejército, pues impondrá pues, su poder, se hará con Jerusalén, etcétera, etcétera. Y ahí vemos toda la historia. Así que este salmo, como muchos de los salmos, aparece o surge
de una situación de peligro, de tentación, de prueba, y es desde esta conciencia que tiene David de la obra poderosa de Dios en medio de la tentación o en medio del peligro que canta este poema, que ora este poema o compone este poema al Señor, que es ante todo uno de alabanza y acciones de gracias. De ahí que titulé el mensaje, o podemos titularlo, entre otros muchos títulos, llamamiento a una vida de alabanza y de gratitud. Llamamiento a una vida de alabanza y de gratitud. Y dice así el Salmo 34, del 1 al 10, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Hasta aquí la palabra del Señor, tan hermoso este salmo. Encontramos en el mismo claro un llamamiento expreso a vivir vidas de alabanza y acciones de gracias. David inaugura este salmo como muchos otros, ¿verdad? Con una declaración enérgica y resuelta, totalmente convencida. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Se trata de una declaración asombrosa, ciertamente, sin lugar a dudas, que nos habla del corazón de David que late, que palpita con amor y dedicación por su Señor. Yo pensaba, hermanos, en nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? No está tan dispuesta a alabar a Dios normalmente y agradecerle. Lo que abunda en el ser humano, en su propia carnalidad, si quieres, en su propia humanidad y pecado, es la queja, ¿verdad? Es el disgusto, el lamento, la protesta o la ingratitud. Es algo que sí nos nace de nuestra naturaleza caída. Apenas aparece algo de gratitud cuando la vida nos sonríe, cuando hay prosperidad, salud o bonanza. Pero el Salmo, fijémonos, que nos llama a vivir una vida de alabanza que no depende de las circunstancias. Nos llama a vivir de forma decidida a una vida de acciones de gracias en todo momento y en toda coyuntura, por difícil que ésta sea. Me gustan las palabras de uno de los padres de la Iglesia, siglo III, llamado Atanasio. Este fue obispo de Alejandría y escribía lo siguiente: el Señor ama a los agradecidos, a todos aquellos que, ya sean los tiempos buenos o malos, nunca dejan de alabarlo, sino que de manera regular y constante le ofrecen acciones de gracias. Los que adoran de todo corazón a Dios, Señor de los tiempos, sin importarles cómo sean estos tiempos. Y cuando leemos los salmos es impresionante, hermanos. Los salmos de David nos percatamos que así fue su vida. Es una vida llena de abundante adoración al Señor. Muchos de estos salmos, de estos poemas sagrados, están nutridos de expresiones de alabanza y gratitud. Una alabanza que se da en muy variadas circunstancias. Sigue el salmista declarando aquello que tiene en su corazón: en el Señor se gloriará mi corazón, todo su orgullo, toda su energía, ¿verdad? Toda su gloria es el Señor, ¿verdad? Poner el corazón en el Señor. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Los mansos son los humildes, quienes han aprendido a depender de Dios en toda situación, quienes no pleitean con violencia por sus derechos, quienes se someten a Dios en toda condición y tienen la paz del Señor en sus vidas, aquellos que saben vivir una vida de contentamiento. Por ello, son estos mansos quienes se alegran al escuchar el testimonio de aquellos que, como David, saben vivir una vida llena de alabanza y gratitud, porque han aprendido, hermanos, un secreto. Yo le diría el secreto de la felicidad, eso que vende mucho en los libros.
el secreto de la felicidad. La confianza y la alegría constante en Dios. La confianza y la alegría constante en Dios. ¿Qué exhortaciones tenemos de parte del salmista? Yo cuando oigo esto, solo podemos clamar por la gracia de Dios y por arrepentimiento, por conversión. Me siento impulsado a exclamar con el profeta: oh Señor, hazme volver a ti, restáurame, conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. El salmista anhela que ese deseo suyo, ese espíritu de alabanza, de acciones de gracias, sea el de todo el mundo. De ahí que su llamamiento, hermanos, podemos decir, es uno universal, pues ese es el fin principal del hombre, del ser humano: engrandeced al Señor conmigo y a una exaltemos su nombre. Tal como escribía un escritor inglés, profesor John Benham, lo he citado más veces, recordemos, Dios nos ha dado una mente, dice, para conocerle, un corazón para amarle y una voluntad para adorarle. O ese célebre primer artículo de la Confesión de Westminster, el primer principal propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Un llamamiento expreso a vivir en esas acciones de gracias, en ese espíritu de alabanza. Ahora, en segundo lugar, un llamamiento a dar cuenta, hacer una lista concreta y así dando testimonio de cada una de las bendiciones de parte de Dios. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es que David? Bueno, si tú lees la vida del rey David, es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo es que David vivió esa vida tan intensa de alabanza y gratitud para con el Señor? ¿Cómo puede manifestar David esa confianza absoluta, fuere cual fuere la circunstancia, que a veces fueron muy penosas, muy angustiosas, ¿verdad? ¿Qué aspectos de Dios ha conocido el salmista de forma íntima y profunda? ¿Y qué testimonio da de ello al mundo el salmista? Y lo que observamos a continuación es que David alaba y agradece a Dios porque ha conocido la infinita gracia de Dios que se ha manifestado a su vida en toda una variedad de situaciones y de formas, todas preciosas y todas asombrosas. En primer lugar, David alaba a Dios porque ha escuchado sus oraciones. Dios es un Dios que está atento al clamor de los pobres y aquellos que necesitan de su abundante gracia. En palabras del propio salmista, busqué al Señor y Él me oyó y Él me escuchó. Yo pensaba, es interesante ver que David no habla aquí de su petición, sino que buscó al Señor. Su deseo ferviente era la misma presencia del Señor. Su búsqueda era la búsqueda de Dios, no la de sus dones. Amaba al Señor por quien es el Señor. Pues son muchos los que buscan los dones de Dios, sus favores y bendiciones, pero no buscan al Señor mismo, ni tampoco le aman y le obedecen. Sin embargo, la oración es principalmente esa búsqueda y ese anhelo de Dios mismo. Y quienes se acercan así, con ese fervor, con esa humildad de corazón, sin pretender los favores de Dios, encontrarán que efectivamente es un Dios que escucha. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Decía Isaías 57:15. En segundo lugar, David alaba a Dios por ser su libertador. Con estas palabras continúa este cántico y poema de alabanza. Y me libró de todos mis temores. El temor, hermanos, el miedo, es una de las pasiones del ánimo más común del ser humano en su propia naturaleza y pecado. El temor esclaviza, paraliza, angustia y deprime el ánimo. Quien vive temeroso, escribía Horacio, poeta latino, nunca será libre. Nunca será libre.
Pero el salmista experimenta la liberación de todos sus temores. Es decir, no hay ningún temor que podamos nombrar que esté inquietando su alma. Y así es el Señor con todos nosotros, hermanos y hermanas queridos, tiene poder para liberarnos de cualquier temor. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto por causa de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Allí Jesús enfrentó todo temor, ¿cierto? Allí Jesús enfrentó todo miedo y venció, hermanos. Y su victoria viene a ser nuestra victoria por medio de la fe en Él. La liberación del temor, hermanos, es uno de los frutos preciosos, hermosos de la salvación de Dios en Cristo Jesús. De nuevo, los siguientes versículos de David. Sigue alabando a Dios, quien le ha liberado, dice ahora, de todas sus angustias. Esta experiencia de liberación para el cristiano, para los creyentes, es de gran importancia, ¿verdad? Somos llamados a andar en la libertad, dice Pablo, con el que fuimos hechos libres por Cristo, liberados de todo temor, liberados del poder del pecado, liberados de la culpa, liberados de la muerte, ¿verdad? ¿Quién es nuestro gran y último enemigo? Somos llamados así a andar en la luz del Señor. A dar un testimonio de vidas radiantes, brillantes. Alguien escribía: la luz de Dios se refleja y brilla en el rostro del que mira a Él. Y este mirar significa un intenso deseo de salvación. Un intenso deseo de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Alguien definió la fe como mirar a Dios con los ojos interiores de la confianza. Mirar a Dios con los ojos interiores de confianza. Yo me preguntaba esta semana, bueno, miro yo así al Señor, ¿verdad? Le anhelo de todo corazón. Hay un deseo ferviente. Un ímpetu que no puedo reprimir de buscar su presencia. Ansío a diario su salvación. Esta salvación que tiene 3 tiempos verbales. He sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo, ¿verdad? Por lo tanto, no se ha consumado esa salvación. Ayer tuvimos un interesante diálogo sobre el tema de la salvación, los hermanos que fuimos a Ciudad Real, ¿no? La salvación que hay que cuidar, de la cual hay que ocuparse, la cual hay que desear con anhelo. No necesita entonces mi pobre corazón, nuestro pobre corazón, buscar con fe a cada momento al Señor. Yo me pregunto, ¿no viviríamos una vida más radiante y más libre? Más radiante, más brillante y más libre, ¿verdad? Lo expresa David en los versículos 5 y 6. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Tal es así que podemos sumarnos a tantas expresiones de la Escritura, ¿verdad? Por medio de la fe, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré, verdad? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de tener temor o he de atemorizarme? O Isaías 12:2, he aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Estas palabras de Jesús, tan conocidas, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, por esto te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En tercer lugar, agradece David por la protección de Dios. Conocidísimo es este texto, hermanos. Versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende.
Ciertamente, hermanos, es una imagen, una metáfora poética, hermosa, significativa. Estamos expuestos, ¿verdad?, en el campo de batalla de la fe. Nuestros enemigos son multitud, acechan por todas partes, ¿verdad?, especialmente capitaneados por el diablo, el príncipe de las potestades, quien como león rugiente busca quien devorar. Sin embargo, entre nuestra posición y la de los enemigos hay alguien en mayúscula, ¿verdad?, que está haciendo la ronda, velando, vigilando, cuidando, protegiéndonos de todo peligro visible e invisible. Es el ángel del Señor. Me gustan, los padres de la Iglesia eran muy cristocéntricos y buscaban a Cristo en todo lugar y hablan de Cristo. Agustín de Hipona aquí habla del ángel del Señor como Jesucristo, como nuestro defensor. El creyente no solo es salvo, ¿verdad?, liberado, también es guardado, también es protegido por el Señor, quien es nuestro buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya, hermanos, amén. Sus ovejas estamos seguros en su redil, ¿verdad?, en las manos del Señor, quien nos defenderá, nos guardará. Sea cual sea la situación que estemos enfrentando, el Señor nos guardará. Es interesante ver que David quiere extender el testimonio a todo el mundo. Como digo, es un llamamiento universal. Su empeño es que muchos otros puedan gustar. Esa bondad de Dios, esa fidelidad de Dios. Porque efectivamente la fe cristiana, hermanos, no se trata únicamente de credos, de liturgia, de culto, de conocimiento de la Escritura, que también, pero se trata especialmente de vida y de experiencia en Cristo. Se trata de conocer a Dios en nuestro cotidiano vivir, sean cuales sean nuestras luchas aquí. Gustad y ved. Es algo práctico, ¿verdad? Gustad y ved que es bueno el Señor. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Hay felicidad. ¡Wow! Hay auténtica felicidad y alegría en una vida que confía plenamente en el Señor. Es una vida que experimenta, sean cuales sean las circunstancias, la bondad de Dios. Me gustan las palabras de alguien que escribía comentando el Salmo. Podemos discutir acerca de Dios, su existencia y las pruebas externas que hay en el universo y en la providencia. Pero solo cuando su amor y su presencia toquen nuestros corazones, podemos conocerle verdaderamente en su bondad inefable. Y este es el deseo de David. Este es el deseo del mismo Señor para con nosotros, que cada uno podamos conocerle personalmente más y más, que podamos gustar cuán bueno es Él. Y por último, junto con todo ello, hay una exhortación a temer a Dios, es decir, a honrarle y obedecerle. Junto con ello, el rey David alaba por ser el Señor su proveedor. Con estas palabras, versículos 9 y 10, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. La versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, en lugar de los leoncillos habla de los ricos. Me parece interesante. Los ricos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Podríamos encontrar innumerables historias, ¿verdad?, sobre cómo Dios ha provisto a sus santos, a sus hijos e hijas en las situaciones más extremas, cuando estos han confiado plenamente en su buen Dios. Una de estas historias, quizá la conozcas, es bien conocida además, es la que le sucedió a ese gran hombre de fe y oración, ya mencionado en algunas ocasiones, George Muller, de Bristol. Imaginad la escena, y ahora os llamo que nos traslademos. Aún no había amanecido del todo en la ciudad inglesa de Bristol. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a iluminar las calles cuando
En uno de los orfanatos dirigidos por este siervo del Señor, los trabajadores descubrieron una realidad inquietante. La despensa estaba completamente vacía. No había pan, no había leche, no había avena, no había nada con que preparar el desayuno para cientos de niños. Uno de los encargados, preocupado, buscó a Müller y le explicó la situación. Cualquiera hubiera salido, yo creo, apresuradamente a buscar, ¿verdad?, ayuda o a pedir un préstamo o a saber qué, para solicitar alimentos, ¿verdad?, para esos niños. Pero Josh Müller había tomado una decisión muchos años antes. Jamás haría de las necesidades de la obra un asunto para los hombres antes que para Dios. Con la serenidad que nacía de una fe cultivada durante años, respondió algo que debió ser algo loco, ¿verdad?, parecer extraño. Que los niños se sienten a sus mesas, como todos los días, que se sienten en las sillas. Poco después el comedor estaba lleno, cientos de pequeños estaban esperando su desayuno, algunos conversaban entre ellos, otros simplemente observaban los platos vacíos que tenían delante de ellos. Humanamente hablando, no había ninguna razón para pensar que en unos minutos habría comida. Entonces Müller se puso de pie, no hizo una oración larga ni dramática, no le reclamó a Dios ni intentó convencerlo de actuar, simplemente inclinó la cabeza y dijo: Padre Celestial, te damos gracias por el alimento que, como siempre, nos proveerás. No había terminado la oración cuando alguien llamó a la puerta. Uno de los trabajadores fue a abrir y encontró al panadero del vecindario. Con cierta emoción explicó que durante la noche no había podido dormir. Sentía una insistencia en su corazón de que debía levantarse antes del amanecer y hornear una gran cantidad de pan para los huérfanos. No podía quitarme esa idea de la cabeza, dijo. Creo que Dios quería que trajera esto. Y comenzó a descargar canastas llenas de pan recién hecho. Mientras todos contemplaban asombrados esa inesperada respuesta, volvieron a escuchar otro golpe en la puerta. Esta vez era el lechero. Oh, ¡wow! Su carro había sufrido una avería precisamente frente al orfanato. Como en aquella época no había refrigeración, obviamente, sabía que la leche se estropearía en pocas horas, miró a los encargados y les preguntó: ¿podrían usar esta leche? Prefiero regalarlo a ver que se echa a perder. En cuestión de minutos, las mesas que habían estado vacías comenzaron a llenarse de pan fresco y de leche. Los niños desayunaron aquel día exactamente después de haber dado gracias por una comida que todavía no podían ver. Años después, este siervo del Señor, Josh Müller, diría que aquella no fue una excepción, sino una de las muchas ocasiones en las que aprendió que Dios nunca llega tarde. Puede permitir que la despensa esté vacía para enseñarnos que nuestra seguridad no está en los recursos, sino en el Dios que provee los recursos. Y quizá esta efectivamente es una de las grandes lecciones de esta anécdota histórica, hermanos. La fe no consiste en negar la realidad, ¿verdad? La necesidad. Müller sabía de sobra, ¿verdad?, perfectamente que no había comida. La fe consiste en reconocer la necesidad, pero creer que la última palabra, hermanos, no la tiene la escasez, sino la fidelidad de nuestro Señor. Porque su providencia, la providencia de Dios, no siempre significa que nunca veremos una mesa en manos vacía o otros problemas, conflictos, crisis que tenemos. Significa que jamás tendremos un Padre ausente y una y otra vez, a su manera, a su tiempo perfecto, en su divina voluntad y su soberanía, Él demuestra que sigue siendo el Dios que conoce las necesidades de sus hijos y que permanece fiel a sus promesas. Aleluya. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios es uno que provee para los suyos. Y el salmista nos llama a confiar plenamente en Él y a depender absolutamente en su fidelidad y a experimentar su bondad y provisión.
Por ello estas palabras de Jesús, tan interesantes, tan formidables. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria como uno de ellos. Y si la hierba del campo es hoy, y mañana se echa al horno, Dios la viste de esta manera, hermanos, como no hará mucho más con nosotros. Dice, hombres de poca fe, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, hermanos. El tiempo que vivimos, hermanos, es uno que nos lleva a tomar un compromiso radical con el Señor. Estoy convencido de ello, hermanos. El salmista nos exhorta a experimentar de forma vívida a Dios, huir entonces de la mediocridad, de las medias tintas, de un compromiso espúreo, y a confiar en el Señor Jesús y consagrarle todo a Él. Confiando en Él absolutamente en toda necesidad y circunstancia, y a imitarle Él en su confianza al Padre Celestial. Nos llama a vivir vidas de alabanza, hermanos, de gratitud, de acciones de gracias, aún en las más duras circunstancias. Todos tenemos tentaciones, peligros, necesidades o aflicciones. Es allí donde nos llama el Señor a vivir esta vida de alabanza, a hacer de nuestras vidas testimonios de adoración, ¿verdad?, para este mundo, para que crean en nuestro Señor. Y nos llama, hermanos, a contar cada una de nuestras bendiciones. Haz el ejercicio un día, sentémonos, hagamos una lista. ¡Wow! Va a ser una larga lista, tan preciosa, hermanos. Podemos alabarle al Señor precisamente por escuchar nuestras oraciones, por librarnos de todo temor y angustia, por su protección y por su fiel provisión, hermanos. A Dios que, desplegando su poder sobre nosotros, es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo cuanto pensamos o cuanto pedimos. A Él sea la gloria en Cristo y en la Iglesia, de edad en edad y por generaciones sin término. Amén. Padre, gracias por tu palabra, es refrescante, es consoladora, nos afirma. Gracias por tu obra salvadora y por todo lo que se desprende de la misma, Señor, en Cristo Jesús. Queremos tomar compromiso hoy. Queremos venir delante de ti en consagración o en arrepentimiento o en conversión y pedir, solicitar tu acción, Espíritu, obra en nuestros corazones. Que nuestro compromiso contigo sea uno firme, radical. Derrama sobre nosotros ese espíritu de alabanza, de adoración, de acciones de gracias. Porque solo tú, Jesús, eres nuestro Señor. A tu nombre sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Amén. Hay un cántico en ese último llamamiento. Desde la palabra hay un cántico que dice: buscaré tu rostro y tu poder cada día. Buscaré hacer tu voluntad cada día. Vamos a decirle esto al Señor también a través del cántico, que es una oración, como bien sabemos, un salmo con el que terminaremos este culto. Puestos en pie, hermanos.
Buscaré tu rostro cada día. Buscaré tu poder cada día. El hacer tu voluntad en mi vida. Buscaré, Señor, cada día. Buscaré tu rostro cada día. Buscaré tu poder cada día. El hacer tu voluntad en mi vida. Buscaré, Señor, cada día. Buscaré tu rostro cada día. Buscaré tu poder cada día. El hacer tu voluntad en mi vida. Buscaré, Señor, cada día. Y es así que dice el Salmo: Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Amén, que así sea. El Señor os bendiga, hermanos. Podemos tomar asientos.